Perfecto, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. En este caso, nosotros les vamos a presentar seguridad social, el tema de seguridad social integral, el insomnio no orgánico. Los integrantes de nuestro grupo somos Carolina Herrera, quien les habla, Yolima Ávila y Wilmer Poloche. Entonces, el insomnio es un trastorno del sueño que frecuentemente puede causar la dificultad de conciliar el sueño, quedarse dormido o mantener el sueño también. Puede hacer que te despiertes demasiado temprano y no puedas volver a dormirte. Y es posible que cuando te despiertas normalmente para realizar tus actividades laborales o académicas te sientas cansado y no logres una concentración del todo sana para estas actividades. No solo puede minar tu estado de ánimo y tu energía, sino que también puede afectar tu salud y pues como lo vemos aquí, tu desempeño laboral y tu calidad de vida. Entonces, en este caso, para un adulto normalmente varían las horas de sueño, pero lo sano y lo recomendable son entre 7 y 8 horas de sueño por noche. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Wilmer, Wilmer Poloche. Entonces, vemos las causas del insomnio no orgánico. Entonces, pues, la primera causa importante es la del estrés. Obviamente, si tenemos mucho nivel de estrés, esto nos afecta obviamente en el ámbito laboral, en la vida rutinaria. Entonces, es mejor relajarse un poco y pues tratar de no sentir ese tipo de ansiedad. Tenemos el segundo, que es un viaje u horarios de trabajo largos, extensos. Nos puede afectar también el ámbito de sueño, en las horas habituales que debemos dormir, debemos descansar, no lo hacemos por este tipo de actividades. La tercera es los alimentos en exceso en las noches. Obviamente, pues hay varias gente, hay mucha gente que coge la costumbre de comer en las noches, de no comer lo habitual, acostarse con el estómago muy lleno. Esto afecta no al organismo nada más, sino al, al- a la salud mental. Obviamente porque pues nuestro cerebro tiene que hacer un esfuerzo mayor para procesar estos alimentos. Entonces esto nos afecta mucho en el ámbito, pues, en la actividad que es de descansar. Una cuarta importante también que vemos hoy en día es los malos hábitos del sueño. Obviamente, pues, tenemos hoy en día los tipos de tecnología, que eso es más frecuente el celular. Este dispositivo, pues, nos interrumpe los horarios habituales del sueño. Entonces es muy importante saber regular este tipo de actividades para que no nos afecte nuestra salud mental y no suframos más adelante de este tipo de enfermedad. En otras causas podemos ver los medicamentos, que muchos fármacos pues recetados pueden afectar al sueño, por ejemplo ciertos antidepresivos y medicamentos para el asma o la presión arterial. Afecciones, los ejemplos de afecciones relacionadas con el insomnio incluyen el dolor crónico, el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardíacas, el asma, la enfermedad del reflujo gastrointestinal y la hipertiroidismo. La enfermedad del Parkinson y la enfermedad del Alzheimer también afectan y producen que aparezca este tipo de enfermedad. Cafeína, nicóticos y alcohol. Entonces, vemos que el café, pues, la mayoría de las personas lo usan, obviamente, pues, para no sentirse cansadas, levantarse y sentirse más animadas, pero no sabemos que esta cafeína, pues, nos afecta mucho al sistema. Entonces, hay que regular, obviamente,
consumo de cafeína, del alcohol también. Entonces, las bebidas de cola, otras bebidas con cafeína, también podemos decir que las bebidas azucaradas nos afectan mucho. Beber a última hora de la tarde o de la noche puede impedir que conciliemos el sueño nocturno, que es el más importante. Obviamente, pues si tomamos un descanso en el día, no va a ser lo mismo que estar descansando nuestras 8 horas habituales en la noche. Entonces, tener cuidado con este tipo de sustancias. El tabaco, lo que es el cigarrillo, pues otras sustancias también que afectan al sistema, estimulan y pueden afectar el sueño. Y pues las fases del sueño más profundas y a menudo hacen que te despiertes a medianoche sin saber por qué razones pues no estás descansando bien. Y tiene las causas pues aquí, que si eres un consumidor de café o de tabaco, ya tienes que tener presente que si se presenta este tipo de enfermedad, que es el insomnio, hay que tener más cuidado con lo que consumimos o con las actividades que realizamos diariamente. ¿La puedes pasar, Carlos? Entonces, los signos y los síntomas de este trastorno normalmente son los aumentos de los errores y los accidentes, la irritabilidad, depresión, ansiedad, tristeza extrema, cansancio, somnolencia durante tiempos en los que tú no deberías tener sueño, o sea, por lo menos en el día cuando estás desarrollando tus labores académicas o laborales, valga la redundancia, y se dificulta mucho para conciliar el sueño por las noches. Esa cosa de que tú te acuestas y empiezas, das vueltas y no tienes nada por lo cual preocuparte, pero igual no duermes porque no tienes sueño. O si te logras dormir, te despiertas súper cansado de la noche anterior y no descansas lo que es suficiente. O sea, sientes como si tu cerebro, en vez de desconectarse y descansar de todo lo que pasó en el día, está conectado y sigue pensando y trabajando todo lo que sucedió en el día. Despertarse muy temprano, un día que no tienes que despertarte de temprano. Yo sé que a muchos nos ha pasado que nos despertamos un domingo, 5 de la mañana, sin absolutamente nada que hacer, despertarse durante la noche, que te despiertas a las 2 3 de la mañana y luego no te vuelve a correr el sueño, pero ya sientes que es muy tarde para volver a dormir porque tienes turno o tienes que empezar a trabajar, en mi caso a las 6 de la mañana, entonces si me despierto a las 3 de la mañana, pues ya para qué duermo. No sentirse bien descansado, lo que yo decía, tu cuerpo no se desconecta totalmente, tu cuerpo sigue de largo y sigue, tu cabeza sigue trabajando en qué fue lo que hiciste. Esto también se da con el trastorno de ansiedad y tú sigues conectado absolutamente toda la noche y sientes todo lo que pasa a tu alrededor. Dificultad para prestar atención, para concentrarte en las tareas, olvidos y preocupaciones constantes. Eso también los psiquiatras y los psicólogos le llaman terrores nocturnos. Las pesadillas son tus preocupaciones del día dándote más lindos videos de noche. Will, Wilmer, Medios diagnósticos, ¿listo? Entonces, en los medios diagnósticos podemos ver que probablemente el médico le diagnostique el insomnio con base a una atención médicos y de sueño. En el examen médico es posible que también recomiende un estado del sueño. Es decir, que el doctor pues nos va a tomar obviamente los signos, síntomas para ver cómo estamos actualmente en el estado mental, psicosocial y físico,
y tomar sus medidas intervención. ¿Sabes? El médico puede preguntar si tiene algún problema nuevo o constante de salud, si tiene lesiones o problemas de salud dolorosos, como la artritis, tomar medicina, ya sea recetado de venta libre, si tiene síntomas o antecedentes de depresión, ansiedad o psicosis, está pasando por situaciones muy interesantes, como un divorcio o la muerte de alguien. Entonces todos estos tipos afectan a que se produzca esta causa de este padecimiento de insomnio. Si quiere pasarla por... Listo, entonces los factores de riesgo son la probabilidad que incrementa el contraer una enfermedad o una condición. En este caso, como esta es una enfermedad de origen psicosocial, es decir, que nos puede afectar todo el ambiente psicológico, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, nos puede afectar de una manera que no se imaginan. Entonces, la mayoría de expertos consideran que el estrés es la causa número uno que trae las dificultades para dormir en corto plazo. También hay factores desencadenantes comunes que incluyen actividades escolares, actividades laborales, problemas familiares, separaciones, una enfermedad grave, la muerte de un familiar. El trastorno también el insomnio también es un trastorno muy común de los trastornos de ansiedad, trastorno bipolar y depresión. Otros factores que también pueden como aumentar el riesgo de contraer esta enfermedad son las enfermedades de la diabetes, las renales, pueden causar microficción en la fuente que puede alterar el sueño. La enfermedad pulmonar crónica puede causar y despertarse frecuentemente a causa de que no puede respirar, una sensación de ahogamiento de la persona. La artritis causa dolor y rigidez articular, por lo que la persona no va a poder conciliar el sueño solamente del dolor que tiene. La enfermedad de Alzheimer, el mal de Parkinson, enfermedades cardíacas, la enfermedad por reflujo, cuando estás acostado boca abajo, boca arriba y sientes que toda la comida la tienes acá en la garganta. Bueno, eso es el reflujo y eso también nos impide, como tal, nos impide conciliar el sueño. Síndrome de las piernas inquietas es un síndrome muy curioso porque causa movimientos involuntarios de los miembros durante el sueño, que interrumpe el patrón de sueño. Cuando ustedes están durmiendo con alguien más y esa persona se empieza a mover, los patea y les pega y todo, eso es un síndrome de piernas inquietas. Entonces, otras causas también son la fibromialgia y el dolor de espalda, que pueden crear alteraciones en el sueño. Las actividades económicas en las cuales se presenta este trastorno puede ser cualquier actividad de cualquier persona, cualquier actividad de cualquier profesión. Siempre hay que tener en cuenta varios detalles, tal cual como lo decíamos anteriormente, como mi compañero Wilmer lo decía anteriormente, que tenía que tener las cargas laborales, los tiempos de alimentación, si existen o no las pausas activas, entre otros factores que también son muy relevantes. Aquí viene mi compañera Yolima con las medidas de intervención en higiene del sueño. Buenas tardes para todos. Bueno. Disculpenme un momento. El tema que nos corresponde fue sobre el insomnio y me gustaría hablar sobre la importancia del sueño, ya que es una actividad necesaria para la supervivencia, para establecer el equilibrio físico y psicológico del organismo. Cuando se afecta la salud del sueño, sus resultados son una repercusión negativa en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque puesto que esto trae como consecuencia ansiedad, se tiene un mal rendimiento, falta de atención
y los resultados son pobres en las tareas. ¿Cómo podemos prevenir esto? ¿Cómo podemos prevenir este problema en los trabajadores que es el insomnio? El método más común es el de la higiene del sueño. Primero que todo debemos tener hábitos de conducta que nos facilite el comienzo del sueño. Algunas recomendaciones en la higiene del sueño pueden ser no irse a la cama hasta no tener sueño. 2. Tener un dormitorio como un lugar de descanso, más no un lugar de trabajo, ni tampoco para resolver problemas. Hay que intentar quitarlos de la mente cuando nos vayamos a ir a dormir. Tercero, no ver televisión antes de ir a dormir también es una buena estrategia. No hacer ejercicio intenso 3 horas antes de ir a dormir. Tener una cama cómoda, una habitación tranquila, oscura, confortable. Antes de irnos a dormir, pues de tratar de tener una cena liviana, evitar comer chocolates, cafeína, líquidos, porque ¿qué sucede cuando nosotros ingerimos líquidos en la noche? Pues tenemos la tendencia a levantarnos repetidamente varias veces en la noche para ir al baño. Entonces eso tampoco nos va a permitir que tengamos un sueño profundo. Otra opción también podría ser un baño de agua tibia antes de irnos a dormir. Produce un estado de relajación y de tranquilidad. Hacer ejercicios de relajación también nos puede ayudar, como hacer yoga, estiramientos y ejercicios de respiración. Listo, entonces muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo el haber estado aquí, el haberme ayudado a la mayoría de mis compañeros de trabajo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna cosa que se les ocurra? ¿No? Ok, listo. Entonces, muchísimas gracias a todos por haber participado. Em, Ustedes saben que, sobre todo mis amigos que están aquí, saben que les agradezco muchísimo el que me colaboren.